En el video anterior habíamos definido o introducido una nueva propiedad que se llama fugacidad. Bueno, esta es una propiedad termodinámica que tiene su interpretación física como la tendencia a escapar de una sustancia. También, pues habíamos dicho que esa, eh, esa fugacidad la podemos interpretar como la diferencia en la energía libre de Gibbs de un sistema o la variación isotérmica de la energía libre de Gibbs de un sistema, ¿cierto? De una sustancia. Habíamos dicho que podemos de manera general decir que podemos variar tanto la fase como la presión cuando estamos calculando la variación de la energía libre de Gibbs en términos de las fugacidades. Entonces, habíamos dicho esta parte de acá sobre la fugacidad. La única regla, digamos, que es importante seguir para calcular el cambio en la energía de Gibbs de una sustancia en términos de fugacidades es que sea de forma isotérmica. Bueno, en, en este video lo que se pretende es poder calcular los cambios en fugacidades, ¿cierto? Cómo calcular cambios de fugacidades en fase homogénea. Cuando hablamos de fase homogénea, es decir, qué pasa, cómo calculamos los cambios de fugacidad, ¿cierto? Entre las fases, ¿cierto? En diferentes estados, pero manteniendo todavía una sola fase. Y después se levantarán esos límites, pero lo importante aquí es inicialmente poder llegar a comprender un poco o tener una primera aproximación a lo que es ese cálculo de las fugacidades. Y lo primero que vamos a hacer entonces es básicamente trabajar un poco con la definición de fugacidad, cómo se calcula y sobre todo cómo calculamos ella, cómo calculamos la fugacidad en términos de cuando hay un cambio de fase, o sea, de cuando hay un cambio en la presión. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, eh, vamos a decir que pues tendríamos la misma fase, ¿cierto? De la misma fase. Y es esto, presión 2, mantenemos la fase. Entonces, en nuestro caso, pues es RT logaritmo de la fugacidad, manteniendo la fase, y lo único que hacemos es cambiar la presión. Bueno, ese es como el objetivo de este video, como dado un estado A, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de fugacidad si yo conozco la fugacidad en el estado A o cómo cambia la fugacidad del estado A al estado B o del estado C al estado D o del estado E al estado F? Ese es el gran objetivo, pero inicialmente queremos utilizar, o la primera idea es expresar la fugacidad en términos de propiedades medibles. Entonces, fugacidad en términos de propiedades medibles, ¿cierto? Para poder realizar esos cambios de propiedades medibles. Y cuando hablamos de propiedades medibles, pues son aquellas que nosotros tenemos acceso, ¿cierto? Por mediciones directas, temperaturas, presiones, volúmenes, capacidades caloríficas. Vamos a ver entonces de qué va a depender esto. De acuerdo a la... vamos a empezar entonces con esta ecuación que se derivó, la ecuación de Gibbs-Duhem, se derivó cuando se realizó la demostración de
ecuación fundamental de la termodinámica para sistemas abiertos. Y llegábamos, dentro de todas esas ecuaciones que se desarrollaron, encontramos la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿cierto? Que nos va a decir que el dg va a ser igual a menos s de t más b de p. Bueno, entonces este primer término pues va a reflejar un cambio en la temperatura, cómo cambia la energía de Gibbs por la temperatura, y este nos va a permitir tener un cambio en la presión. Bueno, si ustedes se dan cuenta, entonces en la presión, si yo hago la integral de entre dos estados, calculo el cambio en la energía de Gibbs entre dos estados, pues, supongamos que tengo la energía de Gibbs a T y a presión 2 menos la energía libre de Gibbs a T y presión 1. Si me doy cuenta, el cambio es isotérmico, por lo tanto este primer término sería igual a 0, y el segundo término me quedaría como la integral de B de P entre la presión 1 y la presión 2, moviéndome. Esa integral tiene que hacerse en la isoterma T, a esa temperatura. De otro lado, entonces yo sé que esta diferencia en energías de Gibbs también es RT logaritmo de la fugacidad a temperatura y presión 2, ¿cierto? A T y presión 2, T y presión 2 sobre la fugacidad a T y presión 1. Entonces, miremos aquí que entonces vamos a tener un término presión 1, presión 2, BDP. Y fíjense que ya en este momento tenemos algo que va a ser muy importante, y es que en cierta medida ya estamos aproximándonos a cómo relacionar la fugacidad con propiedades medibles. En este caso, con el volumen y la presión en una isoterma, que sería la isoterma T. Ahora, si ustedes quisieran, si quisiéramos, digamos, escribir esto de manera diferencial, ¿cierto? Para, nuevamente traigamos aquí esta ecuación de Gibbs-Duhem. De G, y coloco este T, que es a temperatura constante, es igual a B de P, ¿cierto? Pero yo sé que este de G, ¿cierto? Este de G también pues lo puedo escribir como de G a T es igual a RT derivada del logaritmo de la fugacidad. Ya que cuando hago esto, miren, la integral de esto es G a T y presión 2 menos G a T y presión 1. Va a ser la integral entre presión 1 y presión 2 del BDP. Y esta va a ser G a T y presión 2 menos G a T y presión 1. Va a ser la integral de pues RT. RT sale de la integral, ¿cierto? Porque son constantes en la isoterma, pues por el logaritmo de la fugacidad a T y presión 2, fugacidad a T y presión 1. Bueno, entonces de aquí podemos escribir, ¿cierto? Podemos escribir entonces que el cambio isotérmico en la energía libre de Gibbs va a ser igual a RT derivada del logaritmo de la fugacidad, y esto va a ser igual a BDP.
Entonces miren que aquí ya nos está mostrando cómo poder calcular cambios en las fugacidades. Entonces, esto es una de las cosas que ya estamos empezando a decantar, y es cómo esta fugacidad está relacionada con propiedades medibles en el laboratorio. Y bueno, pues todo eso basado en la expresión de Gibbs-Duhem. Bien, entonces volvamos aquí a la forma integrada de el cambio en la energía de Gibbs o en términos de la fugacidad. Entonces vamos a trabajar nuestras relaciones, ¿cierto? Cómo voy a calcular los cambios en esto. Entonces, la idea es que ahora vamos a querer utilizar esta expresión RT, logaritmo de la fugacidad, a T y presión 2 sobre la fugacidad, manteniendo la misma fase a T y presión 1, y eso pues va a ser la integral entre presión 1 y presión 2 del volumen, ¿cierto?, de la fase de P en la isoterma. Entonces esta integral sobre la trayectoria isotérmica. Bueno, entonces vamos a trabajar entonces cuando la fase, vamos a suponer que en este caso la fase es una fase gaseosa. ¿Cómo varía la fugacidad en la fase gaseosa? Entonces, vamos a nuevamente ilustrar. Por aquí tenemos la presión, tenemos la temperatura, nuestro diagrama de fases. Supongamos que conocemos que queremos calcular el cambio de la fugacidad o la relación de fugacidades que hay entre un estado A y un estado B. Siempre es importante, miren, que tengan en cuenta que nos estamos moviendo por una isoterma, ¿cierto? Eso es muy importante para que tengan siempre pendiente que esos cambios en fugacidades se están realizando de esa manera. Bueno, en nuestro caso, vamos a decir entonces que ese cambio entre A y B sería R por T. ¿Cuál T? Pues la T sobre la cual vamos a realizar el cambio va a ser logaritmo de la fugacidad de un gas o de un vapor. Vamos a denotarlo por la letra B, a T y PB sobre la fugacidad en la misma fase, pero ahora a una presión A. Esto, pues en nuestro caso, va a ser igual a la integral entre la presión en el estado A hasta la presión en el estado B de B, ¿cierto?, del gas, la variación isotérmica entre la presión A y la presión B. Aquí, pues que necesitamos una ecuación de estado. Entonces necesitamos una ecuación de estado. Inicialmente, pues vamos a tener, por ejemplo, si utilizáramos una ecuación de estado generalizada, ¿cierto? La ecuación de los fluidos, podríamos decir, esta ecuación generalizada pues es P por B igual a Z por R por T. Entonces el volumen va a ser igual a ZRT sobre P. Luego, si quisiéramos calcular con la ecuación generalizada, tendríamos RT logaritmo de la fugacidad AT y PB sobre la fugacidad AT y presión A igual a la integral de Z, Z del vapor. Acordémonos que esta puede representar tanto líquido como vapor, RT dividido P
de P. O como sabemos que es isotérmico, entonces podemos obtener de aquí, sacar de la integral el presión A y presión B, y podemos escribir que en nuestro caso pues, va a ser igual a Z sobre P de P entre la presión A y la presión B. Esta es una opción. Existen pues otras opciones también, ¿cierto? Entonces podemos, digamos de manera generalizada, podemos utilizar esa ecuación de estado. También, si nosotros, por ejemplo, utilizáramos una ecuación del tipo virial, también podríamos trabajar con lo mismo, ¿cierto? Entonces, este z de aquí también es válida no solamente para la ecuación generalizada, sino que este valor de z también podemos utilizar, por ejemplo, la ecuación del virial para trabajarlo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, este es el caso que tenemos ecuaciones explícitas en B, ¿cierto? Donde B podemos, de la ecuación del virial o de la ecuación generalizada, podemos despejar, obtener B, pero también podemos tener ecuaciones explícitas en P. Caso específico, ecuaciones de estado cúbicas, ¿sí? Y en nuestro caso, entonces, este RT, ¿cierto? Logaritmo de la, digamos, logaritmo de la fugacidad AT y PB sobre la fugacidad AT y PA, la vamos a escribir. Entonces esta nuevamente pues va a ser la integral entre B de P, presión de A y presión de B, pero nos va a interesar mucho más trabajar en este caso utilizando pues cambiando el orden. Entonces para ello vamos a utilizar pues la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces yo sé que B de P va a ser igual a dP por B menos P de B, que esta es la forma que más nos va a servir. Entonces eso implica que si yo hago el cambio de variable, voy a quedar entre presión 1, presión 1, volumen 1, y aquí presión 2, volumen 2 de P por B, menos la integral entre el volumen 1 calculado a T y presión 1 y este volumen 2 calculado a T y presión 2 de este P de B. Bueno, entonces puedo hacer la integral. Me va a quedar entonces RT logaritmo de la fugacidad AT y presión 2 sobre la fugacidad AT y presión 1 va a ser igual a, voy a escribir esto, ¿cierto? Como presión 2, volumen 2 menos presión 1 por volumen 1, que es la primera integral, menos este pedacito de aquí, que sería igual a P multiplicado por dB entre los límites de B a T y presión A y este volumen calculado a T y presión B. Como es isotérmico, ¿cierto? Como este pedacito de aquí es isotérmico, yo puedo escribir RT logaritmo de la fugacidad a T y presión 2 sobre la fugacidad
AT y presión 1. Y en vez de escribir presión 2 por volumen 2, puedo escribir Z, ¿cierto? En 2 por RT, y este Z en 1 por R por T, sabiendo que las temperaturas son las mismas en ambos estados, multiplicado por B, AT y presión A, y este B, AT y presión B, de P de B. Listo. Bueno, entonces miren que utilizando una ecuación cúbica, vamos a describir RT logaritmo de F de B sobre la fugacidad a la misma temperatura, pero a la presión 1. Y voy a escribir RT Z2 menos Z1 menos la integral entre el volumen en el estado A y el volumen en el estado B de P de B. Esta de aquí, pues entonces es para ecuaciones explícitas, ¿cierto? Ecuación explícita en P. Bien. Ahora, pues más adelante veremos ya con casos específicos cómo utilizar esas ecuaciones, ¿cierto? Pero aquí básicamente lo que estamos haciendo es, miren, cómo formular, cómo calcular esas relaciones entre las fugacidades. Así que en este momento, si usted conoce el lado derecho, ¿cierto? Entonces conoce el lado derecho, puede despejar de aquí, o bueno, puede tomar esta relación de fugacidades como conociendo o haciendo la integral del lado derecho. Fíjense que esta integral del lado derecho, pues todas son propiedades medibles. Y usted puede, si conociera la fugacidad AT y presión 1, puede calcular la fugacidad AT y presión 2. Y aquí también, con estas ecuaciones que tenemos, este lado derecho también, pues son a partir de propiedades medibles. Así que ya estamos, digamos, aterrizando un poco más este aspecto. Busquemos ahora trabajar con fases condensadas. Por ejemplo, vamos a trabajar, bueno, ahora a trabajar con, suponiendo que la fase es la fase líquida, ¿cierto? Entonces, para encontrar la fugacidad de la fase líquida, nuevamente lo que es la relación de fugacidades en la fase líquida es RT, logaritmo de la fugacidad del líquido, a una T y a una presión. Habíamos dicho que queríamos irnos, ¿cierto?, por sistemas ISO de una sola fase, monofásicos, ¿cierto? Aquí tendríamos C, aquí tendríamos D. Entonces vamos a trabajar ahora cómo podríamos hacer para calcular esas fugacidades. Entonces ahorita estamos en la fase líquida. La fugacidad líquida a T y presión de D sobre la fugacidad del líquido a T y presión de C, pues debe ser igual a la integral, ¿cierto?, entre presión C y presión D del volumen, ahora del líquido, de P. Existen entonces para esto dos aproximaciones. La primera aproximación o el primer enfoque, ¿cierto?, es calcular BL a partir de la ecuación general de los fluidos, ¿cierto?, o ecuación generalizada. Ecuación generalizada, que fue la que trabajamos ahorita en el ejercicio anterior, que es válida para los fluidos, líquido, gas o vapor. En este, pues entonces diríamos que el volumen del líquido es Z del líquido RT sobre P. Así que en nuestro caso, pues este RT
logaritmo de la fugacidad del líquido AT y P de D sobre la fugacidad del líquido AT y P de C es igual a la integral entre la presión C, la presión de D, del Z del líquido RT sobre P de P. Como es a través de la isoterma, ¿cierto? Esto va a quedar RT, la integral entre PC, PD, del Z del líquido sobre P de P. Entonces esa es una manera de trabajarlo. La otra enfoque es suponiendo el modelo de la sustancia incompresible, o para relajarlo un poquito más, una sustancia que es independiente de T, o sea, donde suponemos B es independiente de la presión. Entonces, en largos intervalos vamos a suponer que la presión no modifica el volumen de la sustancia. Por tanto, en este enfoque, RT, logaritmo de la fugacidad del líquido AT y presión D sobre la fugacidad del líquido AT y presión C va a ser igual a, en este caso, la integral nuevamente pues del B del líquido de P entre presión C y presión D. Vamos a suponer entonces que, bueno, aquí para aclarar un poco más, B es independiente de la presión, pero relajamos un poco eso de la sustancia incompresible y decimos que B a T y a P es aproximadamente B del líquido a T, ¿cierto? Entonces no nos interesa cómo cambie la presión, el volumen del líquido es sustancialmente pues una función únicamente de T. Ahora, entonces este volumen del líquido sale de la integral y nos va a quedar el volumen del líquido calculado a T multiplicado por la diferencia presión en D menos presión en C. Ok, entonces miren que bueno, en este caso, si quiero entrar a elaborar un poquito más esta ecuación, vamos a despejar entonces la fugacidad del líquido AT y P sub D sobre fugacidad del líquido AT y P sub C va a ser igual a volumen del líquido AT multiplicado por la presión del estado D menos la presión del estado C dividido R por T. Ahora, si nosotros tomamos el exponencial, vamos a tener que entonces la fugacidad de un líquido AT y presión en D es igual a la fugacidad del líquido AT y presión en C multiplicado por el exponencial de volumen del líquido por presión de D menos presión de C sobre R por T. Bueno, entonces miren que me interesaba venir hasta este punto porque aquí se va a conocer con un nombre que es el factor de Poynting. Ese factor de Poynting va a ser famoso cuando nosotros cuando trabajamos con fases condensadas, ¿cierto? Y es cómo varía la fugacidad en una fase condensada, en este caso el líquido, con la presión. Y esa pues va a ser este factor que se va a llamar el factor de Poynting. Por lo general, esa variación de la fugacidad en fases condensadas va a ser, con la presión va a ser pues relativamente pequeño, va a ser en muchos casos despreciables, a menos que nosotros pues trabajemos con presiones arriba de 100 bar, por ejemplo. Bueno, entonces ahora la fase que nos faltaría sería la fase
la fase sólida. En nuestro caso, pues vamos a decir RT logaritmo de la fugacidad del sólido a T y la presión E sobre la fugacidad del sólido a T y la presión F, ¿cierto? Es igual a la integral del volumen del sólido de P entre la presión F, aquí mejor cambiamos para que tenga más sentido, va a ser entre, vamos a llegar a la presión F partiendo de la presión E, ya como lo mostraré en el diagrama, ¿cierto? Lo que estamos queriendo es, ahora estamos trabajando estas fases. Aquí tenemos el estado E, queremos llegar al estado F. Nuevamente, como siempre, los cambios permitidos van a ser cambios isotérmicos únicamente. Entonces estamos trabajando con eso. Ahora, aquí sí que es bien válido decir que la sustancia sólida es incompresible y el atributo que vamos a trabajar, vamos a relajar eso como siempre un poquito para que sea el volumen únicamente en función de la temperatura. Por tanto, entonces esto nos va a quedar como RT logaritmo de la fugacidad del sólido a T y P en el estado F sobre la fugacidad del sólido a T y presión en el estado E, igual a ¿quién? Este volumen de acá va a ser constante en el intervalo de presiones. Entonces aquí podemos decir que esto va a ser el volumen del sólido evaluado a T multiplicado por PF menos P sub E. Desde aquí ya vemos que nuevamente vamos a obtener esa variación en la fugacidad en términos de este factor de Poynting, ¿cierto? Entonces vamos a decir la fugacidad de un sólido a T y PF es igual a la fugacidad del sólido a T y la presión en el estado E multiplicado por el exponencial del volumen del sólido a T multiplicado por PF menos PE dividido este R por T. Listo, entonces nuevamente aquí vamos a obtener este mismo factor que se va a conocer con el nombre del factor de Poynting. Nuevamente aquí, entonces dividimos esto entre R por T y nuevamente este factor es el factor de Poynting que se utiliza generalmente para fases condensadas. Bueno, así que ya nos damos cuenta que cuando queremos nosotros encontrar variaciones en las fugacidades, ¿cierto? Cómo cambian las fugacidades de una fase a otra, vamos a utilizar nuestras expresiones, las que acabamos de derivar, ¿cierto? Aquí vamos a trabajar con el factor de Poynting. En el líquido tenemos dos opciones, la ecuación generalizada de los fluidos, o una ecuación que pueda describir el factor de compresibilidad de los fluidos, puede ser también una ecuación de estado cúbica, y aquí pues vamos a tener una serie también de ecuaciones, solamente que no podemos sino esperar hasta que coloquemos una ecuación particular para poder obtener esa integral que tenemos aquí. Bueno, entonces, dos cosas importantes. La primera es que ya por lo menos sabemos de qué dependen esos cambios de fugacidad relacionados con estas propiedades medibles y cómo en fase homogénea entonces vamos a ser capaces de poder calcular
poder calcular cambios de fugacidades utilizando estas relaciones presión, volumen, temperatura, que son pues, ecuaciones de estado. O si suponemos que la sustancia es en fase condensada es función exclusiva de la temperatura, vamos a generar estas expresiones de fugacidades en términos de factor de Poynting. Bueno, muchas gracias.